Tururú. Bienvenidos, vamos a empezar una vez más en esta sesión de viernes de agosto después de una llovizna breve. Comenzamos en 3, 2, 1, ya para que le hago el payaso, ¿no? Bienvenidos una vez más a su canal Miss Crow TV, mi nombre es Stephanie Crow. Apenas somos poquitos los que estamos aquí presentes, espero se animen a participar en el chat. La noche de hoy tenemos un poquito saliendo de la zona de confort de la cultura japonesa, el anime, el manga, el hentai y así. Vamos a platicar, les voy a platicar sobre series que son adaptaciones que tal vez tienen que ponerse a ver ahorita. En el chat me saluda Kigen. Hola Kigen. ¡Ay, qué chidos tus emoticones! ¡Kawaii! Yo quiero unos, pero ya cuando sea popular. Bueno, la verdad es que el tema de hoy es más que nada series que probablemente ustedes ya conocen, ya estén viendo o que tal vez aún no han visto porque no saben a qué se refieren o tal vez les suenen un poquito comerciales y no sepan más o menos de qué va la onda. Bueno, 2 y 2 son 4 series adaptadas que deberían ver, parte 1. Lo voy a dividir en 2 partes porque sí está un poquito largo y quiero darles las referencias de las series. Ambas series ya las vi. Una se encuentra todavía en emisión, la otra ya la terminé. Y creo que si aún no se han dado la chance de verlas, este es su momento porque ya próximamente una termina por su finalizada temporada y la otra pues probablemente le den una segunda vuelta de hoja. También en el chat está participando Petrochep. Hola Petrochep, bienvenido. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. ¿De qué series son de las que les voy a mencionar en esta primera parte? Ambas son adaptaciones de cómics, es decir, la temática es hablarles de adaptaciones de cómics y adaptaciones de libros. Esta sesión es para adaptaciones de cómics. Lo voy a resumir nada más en 2 series porque tengo solo 1 hora de programa y probablemente se me puedan aburrir después. Así que vámonos dando prisilla para apretujar en esto. La primera serie es Preacher. Esta serie probablemente quienes tengan stream para AMC o para algunas otras redes privadas lo están transmitiendo en Estados Unidos actualmente y se puede ver en algunas de las plataformas online. Preacher, de hecho, es una serie de televisión entre drama sobrenatural al mismo tiempo que humor negro y una combinación muy extraña de western. Pero vamos por partes. Preacher está basada en un cómic realmente creado por un equipo de trabajo que probablemente les voy a volver a repetir otra vez, que pues son el guionista Garth Ennis y el dibujante Steven Dillon. Ennis y Dillon trabajan para Vértigo. Preacher se publica a través de Vértigo y Vértigo es una subeditorial de DC Comics, sí, los responsables de toda la cuestión del universo DC. Aunque a diferencia de la homogénea de DC con los superhéroes, Preacher es muy fuera de la zona de confort de DC. Inclusive tuvieron unos problemas con referente a esta serie porque la consideraban muy violenta, gráficamente hablando. La temática de mencionar puntos religiosos con humor negro y ácido y algunas escenas de gore no agradaban tanto a la productora general de DC. Entonces por eso Vértigo es como punto y aparte. A Vértigo sí le dan un poquito más de libertad en ese aspecto para crear contenido. Me dice Petruchev en el chat que si está basado en un cómic, con razón tiene tipo los colores y el vato a la izquierda. Bueno, sí, las adaptaciones que les hacen a algunos cómics ahí sí varían dependiendo de la calidad. En el caso de Preacher, yo llegué a verla un poquito más tarde de su estreno. Esta serie ya tiene 4 temporadas, 3 están completas. La última temporada se encuentra en emisión recientemente y va a ser su última temporada. Es decir, después de esto se nos acabó Preacher. Por otro lado, si algunos están interesados en conocer más la historia gráfica con los cómics los pueden adquirir a través de alguna página de compraventa de cómics de Vértigo o si residen aquí en Guadalajara, hay una tienda de cómics que se llama Fantástico Comics donde pueden encontrar la edición recopilada, es decir, un solo tomo en Fantástico Comics aquí en Guadalajara. O también la pueden encontrar individual en español y el inglés en la misma tienda de Fantástico Comics. En mis cuentas de Twitter les voy a compartir la cuenta de ellos para que los sigan y les pregunten ahí, oye, ¿tienes Preacher? Es que Miss Crow me los recomendó y para que ahí les mencionen que yo les di la referencia de la tienda escuchando su programa Miss Crow TV. Entonces,
Preacher, a resumidas cuentas, es esto. Es una serie sobrenatural con toques de humor negro y western bastante extraño, pero no es solamente eso. Visualmente es una serie muy bien planteada conforme a la historia original del cómic. Entonces, vámonos por partes y les explico bien cómo está esta onda. Esto sí, lo que les voy a platicar adelante, spoiler alert, si aún no han visto Preacher, si aún no han leído Preacher, les voy a comentar lo menos que sea en referente a spoilers para que ustedes vean la serie, la disfruten o lean el cómic y lo disfruten. Entonces, ahí les va. La historia en sí, como pueden ver ustedes aquí en la portada, las 3 personitas presentes, gira en torno al reverendo Jesse Custer, que es el fulano más guapo de en medio, como ustedes pueden ver. Oh, qué guapo y sensual es ese vato. La portada de Preacher, alguna de las portadas variantes de Preacher, de hecho. Vámonos por parte. Bueno, el reverendo Jesse Custer es un predicador típico estadounidense tejano que vive constantemente en el dilema de si tiene o no tiene fe. Y eso creo que al principio de la serie tiende a ser un poquito aburrido, de estar repitiendo sus propios temores y sus propias indiferencias al respecto de si cree o no cree en Dios, pero no todo ronda solo al respecto de eso. Dice Kijen, ¿ese güey no es el mismo de la serie de morros con poderes? Vamos por partes, Kijen, porque de hecho los del elenco de Preacher sí tienen peso fuera de lo que es esta producción y también han participado en otras series, pero como les comento, vamos por partes. Ya que sabemos quién es este Jesse Custer, que es nuevamente un predicador típico estadounidense, él vive con el conflicto de si tiene o no tiene fe. Pero no es solamente ese conflicto, sino que también es poseído por una fuerza que no es ni buena ni mala, digamos que es como caótico neutral, ¿ok? Esta fuerza la vamos a denominar como Génesis. De hecho, así la denominan también en el cómic. No es que tenga un nombre definido, pero luego en el cómic lo mencionan como otras cosas y todos redundan en que le digamos Génesis. Esta cosa que se llama Génesis, piénsenlo como si fuera un niño pequeño de 5 años cuando hace una rabieta muy intensa, pero al mismo tiempo no comprende por qué hace la rabieta y después de la rabieta se le pasa y ya está jugando otra vez tranquilo y pacífico como si nada hubiera ocurrido. Así de caótico, explosivo, irreverente y extraño es Génesis. Y esta cosa posee directamente el cuerpo de nuestro protagonista, Jesse Custer, otorgándole una clase de poder divino que hace que él pueda evocar su propia voluntad hacia con otros. Entonces, Kije, muchas gracias por ese hosteo. Entonces, ¿de qué va la onda? Pues va la onda de que ya una vez poseído Jesse Custer y con este nuevo poder dentro de sí que al mismo tiempo no puede dominar pero tampoco se lo puede quitar de encima, se lanza a la aventura junto con otras 2 personitas aledañas que pueden ver también en pantalla, que una de ellas es la chica sensual Tulip O'Hare. Ella en la serie es interpretada por una actriz que también pues no tiene tanta popularidad fuera de lo que ha sido televisión. En este caso ella se llama Ruth Negga, y su compatriota Joe Gillen, que es Prosias Cassidy. Lo chistoso de Prosias Cassidy es que él no es el típico patiño segundero que se la pasa haciendo chistes idiotas, sino que él también tiene mucho peso dentro de la trama, lo tiene también dentro de los cómics. Y la curiosidad con Cassidy es que es un vampiro muy poco común, no es de los típicos que se visten al estilo gótico y que solo salen de noche y que se la pasan bebiendo sangre y creyéndose aristócratas en desgracia. No, Cassidy es un vampiro irlandés con un toque muy cínico sobre la vida, que gracias a él este trío tiene una buena conjugación, realizan un buen desempeño en todas las temporadas, y yo creo que sin Tulip y sin Cassidy no me hubiese enganchado tanto a Preacher, no lo hubiera disfrutado tanto como lo disfruté cuando vi las temporadas, y me hubiera aburrido probablemente de solamente estar viendo en la pantalla a Jesse Custer. Me dice Kijer en el chat, un modernito, pues no exactamente modernito, porque también tanto Tulip como Cassidy como Jesse, cada uno de ellos tiene un pasado oscuro, muy ponzoñoso, que poco a poco van mostrando en el avance de las temporadas, y creo que eso también les da un cierto grado de carisma, cada uno en su propia forma.
Entonces, si ustedes buscan ese tipo de series donde les entretenga no solo la fotografía, no solo los diálogos, no solo la interacción de los personajes, sino también el trasfondo de estos, porque cada uno tiene su propia personalidad, su propio criterio, Preacher es una de esas series que los va a sorprender, sacándolos de la zona de confort con personajes que se dedican a solo hacer el bien, a solo hacer el mal. Los tres mosqueteros, los voy a denominar así porque a veces me parece que esos son, van en la búsqueda de un fin en común que a veces arrastran de por medio ciertos problemas. No creo que todo ronde en que sean solamente historias religiosas o historias ficticias o historias de western. La verdad es que es una conjugación de todo con Preacher. Y el enfoque de la serie es esto, que en el momento en el que tú conoces a los personajes te des cuenta de que entre ellos tres como protagonistas es como realmente disfrutas la trama de la historia. Y en el cómic, por otro lado, hay momentos en los que le dan individualidad, independencia. Bueno, cada quien toma sus momentos en los que son protagónicos independientes y pueden tener su saga de 3-4 tomos y después retomar otra vez la historia y no pasa nada, no pierdes el hilo, al contrario, lo disfrutas porque conoces poco a poco las personalidades de ellos. Ahora les quiero hablar un poquito al respecto de los actores de la temporada de Preacher. El protagonista, que el actor en la vida real se llama Dominic Cooper, él es Jesse Custer. A este señor probablemente lo habrán visto allá como por el 2016 en la película de Warcraft. Sí, él salió en la película de Warcraft y también salió en la película del 2014 Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. No es muy fuera de lo común que el señor regrese nuevamente a hacer series o películas de ciencia ficción o basadas en algún videojuego o basadas en algún libro de ficción. Probablemente le gusten ese tipo de tramas y muy probablemente disfrute esa clase de proyectos como actor, y creo que esa desenvoltura que le dio entre una persona conflictiva internamente con el cinismo de alguien que conoce que es malvado neutral, creo que eso le da ese toque que yo sentí cuando empecé a leer Preacher, porque honestamente Preacher yo ni enterada de su existencia hasta que comencé a ver la serie. Me interesó tanto que empecé a buscar los tomos online para poderlos leer y entonces me di cuenta de que no se habían salido tanto de las casillas con referente a la adaptación del cómic. A veces pasa con algunas series que se saltan cositas o cambian detalles con el contenido del cómic y al contenido que tienen que adaptar a televisión. Ok, bueno, ya vieron aquí directamente a nuestro amigo Dominic Cooper. Nos vamos a saltar a su versión en el cómic. Esta es una de las portadas que también encontré disponibles de The Preacher. Creo que es la número 20, si no mal recuerdo. Esta serie ya tiene un ratito, un buen ratito. De hecho son, ¿qué les diré? Casi 75 números, 66 de ellos enfocados en la serie y todos los demás son especiales de cada uno de los personajes. Ahorita les voy a platicar nada más de los protagonistas porque creo que son los que más desarrollan toda la historia con la adaptación de la serie. Me dice Kigen en el chat, son fieles pues. No entendí eso, Kigen. Sí, directamente Jesse Custer es el cura. Cura realmente como lo plantea en la historia católica, no. Él es más bien un predicador como de la escuela luterana, presbiteriana. No estoy muy segura. El del dibujo sí, es él. Bueno, una adaptación de él como una persona deliberada. Seguimos entonces con nuestro siguiente protagonista que ya les mencionaba, él es Joe Gilgun, Josiah Cassidy, el vampiro irlandés. Kija me preguntaba en el chat que si él había salido en otra serie. Sí, él salió en otra serie que también es una de mis favoritas, se llama Misfits. Misfits es de producción europea, o sea de Reino Unido si no mal recuerdo. Y Joe Gilgun participó en Misfits como el personaje de Rudy por casi 3 temporadas más o menos, pero no sé qué fue lo que pasó con Misfits, que después de las 3 temporadas que dieron su hit con la serie, pues todo se fue al caño. El humor ácido, irreverente y sentimental que en ocasiones refleja Joe Gilgun con Cassidy en Preacher también engancha muchísimo, porque no todo el tiempo representa
que siempre va a hacer malditurías o que siempre se la va a hacer siendo irónico o grosero o drogadicto, porque sí es muy drogadicto en la serie, sino que también toca fibras sensibles de su propia persona, considerando que su personaje es una persona que no puede morir fácilmente, que tiene que vivir escondiéndose constantemente del sol y que probablemente se mantenga solitario porque las personas a su alrededor van a morir o van a envejecer o se van a ir y él va a continuar tal cual es. Entonces, poco a poco te vas enamorando, o al menos ese fue mi caso. Me enamoré más de Cassidy que lo que me enamoré de Jesse, porque Cassidy al inicio de la serie me lo muestran ácido, gracioso, decidido, irónico, y poco a poco te va demostrando que no es solamente eso, que eso a veces es como una tapadera de su verdadera persona. Por el contrario de como lo plantean en el cómic casi la mayoría de los tomos de Preacher, Cassidy mantiene su acidez. Mucha de la lectura es totalmente Cassidy siendo lascivo, siendo grosero, siendo pues él, pero en una forma un poco más agresiva. También connota mucho que él remarca que no es estadounidense. Él literalmente se la pasa haciendo referencias de cómo él como extranjero percibe a los Estados Unidos, porque Preacher se desarrolla dentro de Estados Unidos. Entonces, hay algunos personajes que no son estadounidenses y que hacen comentarios al referente de ¿por qué los americanos se comportan así? ¿Por qué los americanos hacen estas estupideces? Y Cassidy es uno de esos casos. Muy al contrario de como lo hace en la serie. Hace algunos chistes de doble sentido, pero con connotación de humor estadounidense. Probablemente pues por el enfoque de la serie que se transmite allá. Otro de los personajes que también es adorable visualmente, pero tiene una actitud, pero que si no le raya en lo que le sigue, es Ruth Negga como Tulip O'Hare, una de las principales de la maldición O'Hare. Me dice Petrochep en el chat que se ve chida esa, más que chida Petrochep, es una de las actrices más galardonadas ahorita en cuestión de televisión, está teniendo muchos proyectos gracias a las participaciones que ha hecho en series menores. Ella de hecho también participó en Misfits con Joe Gilgan. Me sorprendió cuando me puse a checar algunos de sus trabajos más actuales porque dije, ¿dónde le he visto? Ah, bueno, ella salió en la temporada 2 de Misfits como Nikki. Muy poquita su duración en Misfits, pero también es muy simbólica. Tenía más o menos como 19, 20 años cuando salió en Misfits. Actualmente ya casi llega a los 30, pero sigue estando muy hermosa. Tiene un carisma muy bonito. Vi algunas entrevistas de ella hablando al respecto de Preacher. Ella sí hizo su tarea y ella sí se puso a leer los cómics. Y al principio argumentaba que tenía pues como ciertas dudas de que la fuesen a considerar viable para el personaje, porque físicamente Tulip O'Hare es muy diferente a como es Ruth Negga, es decir, el personaje en el cómic no es de color, es de hecho rubia, es un estereotipo de mujer estadounidense blanca. Entonces yo creo que se enfocaron adecuadamente cuando planificaron la serie para AMC, que es la televisora que le está transmitiendo. Sí, AMC es la televisora que la transmite y creo que ellos se enfocaron en utilizar un elenco diverso, no con el afán de decir vamos a llenar espacios por cuestión de cultura, sino por cuestión de su talento, de que les interese el proyecto y de que se puedan desenvolver en él. Entonces Ruth Negga hace la interpretación de Tulip O'Hare, que es una mujer de conflictos internos muy marcados, que a ella no hay quien le diga que no hay quien le ponga una mano encima sin recibir su merecido, y no pierde ese toque romántico sobre los sentimientos que tiene sobre Jesse. Yo creo que eso lo respeta mucho tanto con el personaje de la serie como el personaje del cómic. Esta es su versión del cómic. Como pueden ver, Gene Fabry, que fue el que diseñó esta portada en el 97, se enfocó más que nada en mostrar a la mujer fuerte que tenía en idea de lo que representaba para ellos Tulip O'Hare. Porque la historia de Tulip O'Hare en el cómic es la siguiente, así sin tanto spoiler. Ella está enamorada de Jesse Custer, que es nuestro protagonista, y lo sigue a todas partes con el fin de ayudarlo y apoyarlo en sus planes. Pero deja de lado muchas de las cosas que ella también tiene pues por atrás de sí,
porque no es una mujer común y corriente. Ella es de armas tomar, como lo pueden ver literalmente, tanto en el cómic como en la adaptación que hicieron. Cumple con esas características. Yo creo que Ruth Negga buscó o se capacitó para el manejo tanto de armas como de combate cuerpo a cuerpo, como de combate con uso de armas blancas. O sea, la señorita realmente le puso ganas al desarrollo del personaje dentro de la serie, y creo que eso también le da un plus de que no solo estudió el personaje del cómic, sino que también estudió la manera en la que querían adaptar el personaje como una serie. No creo que muchas personas hagan eso actualmente, o al menos de las series que yo he visto, no todos le ponen ese empeño cuando hacen adaptaciones de cómics a series de televisión o de cómics a películas, dependiendo unos de otros, y obviamente la dirección, la producción y el equipo de trabajo que tengan, que estén realizando pues ese proyecto. Ahora sí, ya más o menos entendiendo cómo va la trama con cuestión de Preacher. Mucho de lo que sobresale con Preacher en cuestión de diseño son los colores. La mayoría de los tomos de los que llevo ahorita, voy como en el número 12 de The Preacher. Sí, son 76, ya lo sé, me falta muchísimo, pero no pierdo la esperanza. Visualmente son muy atractivos. Los colores, hay algunos en los cuales me impacta la graduación de la forma en la que mezclan sombras y en la que mezclan la luz, y al mismo tiempo utilizan el juego de sombra y luz, pero no forzosamente luz positiva, sino que hay viñetas donde utilizaban luz roja, luz verde, para connotar que los personajes estaban o sufriendo o realizando acciones hilarantes o haciendo comentarios innegados, dependiendo. Las viñetas todas eran a color, que si no la mayoría, al menos de las que llevo, es una adaptación que estoy leyendo de los 90s, casi 2000s, porque este cómic ya tiene un buen rato en el mercado. De hecho, yo creo que ya se puede encontrar inclusive hasta las recopilaciones online, que las puedan buscar en Amazon. Deben estar a la venta a lo mucho unos 300 pesos probablemente. Si las encuentro, se los comparto igual en mis redes sociales. Me dice Petrochev en el chat que se ve bastante bien ese cómic. Visualmente sí, Petrochev, yo sí te lo recomiendo, y considerando que pues no es un cómic para menores de edad, lo primerito que te ponen en la portada es eso, es que es para mayores de edad, tanto en su contenido visual como literario. No lo recomiendan para alguien que no tenga un criterio, que acepte bromas de doble sentido, de humor negro, racistas, sexuales, y bueno, de alguna manera me recuerda el trabajo de Corben, me dice Petrochev. Probablemente sí tenga referencias, ya sea que por alguna parte, pues no sé, pudiera ser que le agarraran el estilo, o que Garth Ennis dijera me voy a inspirar en él, o probablemente que Steve Dillon, que es el dibujante, dijera puedo agarrar un poquito de su trabajo y meterlo aquí. No lo sé, ahí sí lo desconozco. Igual luego me compartes alguno de los trabajos de Corben para ponerlos en comparativa. De la serie, lo que sí sentí un poquito flojo al respecto de lo visual fue que no respetaron todos los atractivos del cómic, como por ejemplo, esta es una imagen de las primeras dos portadas intercambiables, por así decirlo. Es una portada color, una portada blanco y negro del primer tomo de Preacher. Los rasgos interpretativos de lo que es Jesse Custer, el personaje del cómic, a como lo plantean en la serie, siento que en la serie se ve más soy guapo y atractivo, que soy determinante y seguro de mis decisiones. En el cómic, Jesse Custer es un hombre que sabe la diferencia entre bien y el mal, a su forma de ver, a su propia conveniencia, y los aplica como él cree considerable lo que es bueno y lo que es malo. Por eso siento que tal vez él recibió ese poder tan extraño y lo utiliza a su forma de percibir las cosas bajo su propia conveniencia, en la búsqueda de alguien que salió huyendo en cuanto supo que ese poder, que no es bueno ni malo, había caído en la tierra. No les quiero dar tanto spoiler para que ustedes también les entre la curiosidad y quieran saber de qué va esta onda y de qué trata más o menos Preacher. Ahora sí, lo que sí se ha referido mucho al contenido del cómic es que recibió numerosas alabanzas por lo heterodoxo
pero más bien el tratamiento heterodoxo que tiene con los temas religiosos. Sí, Preacher habla un poquito al respecto de la historia pues religiosa con cuestión de la existencia de Dios, la cuestión de la existencia de ángeles, la existencia de demonios, lo que es bueno y lo malo, en una percepción general. No es que estrictamente digan esto es religión católica o esto es religión cristiana o esto es religión protestante, así sucesivamente, no. Es como una idea general. Dios imaginado como el tipo barbón y los ángeles imaginados como los que tienen que seguir las cosas buenas y los mandatos de Dios, pero al mismo tiempo se involucran con las cuestiones del infierno, y el infierno, que ya ve que no tiene un jefe allá arriba, bueno, quiere hacer de las suyas porque el jefe de abajo también le da un bledo lo que pueda pasar, ¿no? Por otro lado, menciona mucho humor negro. El humor negro es aquel que tiene una connotación violenta o inclusive ofensiva sobre algunos temas. Lo que llevo del cómic leído, sí hacen pues menciones de palabras que son racistas, son sexistas, son misóginas, y en el formato que le dieron a la serie dicen muchas maldiciones, dicen muchas palabrotas. Hay algunas escenas pues de desnudos y de setsu y cosas por el estilo, pero no todo se concentra solo en eso. Lo que sí comparten ambas cosas, tanto la serie como el cómic, es el gore. Visualmente, Preacher en el cómic y en la serie mantienen muchas escenas de gore. Sangre, tripas, sesos, cadáveres. Vaya, no se limitan. Nada más les voy a dar así como una idea de que el primer episodio de la primera temporada, que es la introducción a de cómo es que Génesis llegó a la Tierra, sangre por todas partes. Tal cual. Si no les gusta el gore, no la vean, porque no es que nada más una sola temporada les muestren tripas, no. Todas las temporadas llevan tripas, todas. Sabidos y advertidos están de que hay tripas. Ahora sí, hay algunas diferencias en cuestión de esta serie con lo que fue la adaptación del cómic hacia la serie de televisión. La diferencia es la siguiente, hacia grandes rasgos, pues punto número 1, Tulip O'Hare no es de color. En el cómic es estrictamente rubia. Va evolucionando el diseño del personaje, pero no deja de ser una mujer caucásica. Y con la forma en la que quisieron mostrarla en la serie, probablemente pues fue más por el desempeño de Ruth Negga que por decir es que tiene que ser a fuerzas rubia. En eso estoy de acuerdo. A veces es mejor tener una calidad actoral a que cumplas con estrictamente los estándares de un producto o de una novela o de un cómic o de novela gráfica o lo que sea. A veces le aporta más contenido a la serie. Punto número 2. La cuestión de Cassidy y Tulip es un poco extraña, porque en el cómic Jessie Custer vive en Texas, en su pueblito, en su iglesia, muy punto y aparte. Cassidy y Tulip viajan juntos y llegan al pueblo de Jessie Custer. ¿Por qué viajan juntos? Pues es spoiler, así que mejor tómense chance y vean la serie. Y en la serie lo plantean como completos desconocidos, como de yo no te conozco, tú no me conoces, te conocí aquí casualmente cuando ya estaba yo con Jessie aquí en la iglesia y pues somos amigos. Pero en el cómic no. En el cómic, de hecho, Cassidy le ayuda a Tulip en unos asuntos medio turbios, medio acá oscurones en cuestión de pues de trabajo, no porque le vaya a hacer algo, sino porque pues Tulip no se dedica solamente a ser una rubia cualquiera en toda la serie, no. Ella de hecho es una sicaria muy bien pagada por todo lo que sabe hacer y lo que no, pues ahí se lo inventa. Entonces yo creo que si le hubieran metido el trasfondo de la relación de Cassidy con Tulip al principio de lo que fue la adaptación de la serie, nos hubiéramos ahorrado algunos episodios de relleno de la serie donde probablemente no eran tan necesarios, pero nuevamente hay que llenar series, hay que llenar temporadas, hay que alargar la cosa para que la gente lo siga viendo. Y yo creo que lo que más sobresale otra vez es lo del gore. En la serie sí hay gore, pero entre más vas avanzando a la segunda, tercera temporada, le bajan la cantidad de gore en cuestión de censura. Te muestran la sangre, te muestran las tripas, pero no te muestran, por ejemplo,
un desmembramiento directamente, o no te muestran una decapitación, o no te muestran un cercenamiento como lo hacen en el cómic, por darles algunos ejemplos. Y no creo que esté mal, después de todo tiene que pasarse en televisión, probablemente en el canal de AMC lo pasen en un horario ya como entre las 9 y 10 de la noche, porque sí es contenido para adultos. No tiene nada de malo que hagan adaptaciones de contenidos para adultos, pero pues tienen que respetar nuevamente todo lo referente a los lineamientos de las televisoras. Si en las televisoras les dicen, no, es que no puedes enseñar esto porque es muy violento, porque alguien lo bla 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 bla, pues ni modo, tienen que aplicarles la censura necesaria para continuar produciendo las temporadas o emitiendo la serie, porque de lo contrario, si no las emiten, no las transmiten, al menos en cuestión de televisión estadounidense, los ratings no cubren los gastos de la inversión de la producción de la serie. Y eso pues no hace ganar absolutamente a nadie, ni a los actores, ni a las producciones, ni a nadie. Yo sé que vieron por ahí una imagen que medio se coló con spoiler, y es también otra de las series que les quiero recomendar, que ahorita está muy en boga y popularidad, que es The Boys. The Boys, de hecho, también viene de la mano creativa, curiosamente, muy curiosamente, viene de la mano creativa de Garth Ennis. Pero a diferencia de lo que fue Preacher, The Boys es más ácida, raya en la sátira de la idea de los superhéroes buenos que salvan el día. Aquí vemos un equipo de trabajo muy diferente a lo que fue la producción de The Preacher, porque The Boys es de Amazon Prime Video, a diferencia de The Preacher, que es producida por AMC. Amazon últimamente le ha dado muy buena calidad tanto a sus documentales como a sus películas, como a las series que está produciendo, y The Boys no te decepciona. De hecho, esta serie está cortita, son 8 episodios de 1 hora cada uno. A pesar de que son 8, que ustedes dirán, no, es que son muy poquitos, creo que son más disfrutables siendo pocos, a que si fueran 15 episodios que terminas después hasta aburriéndote de tantos episodios. Entonces, The Boys, que es una serie nuevamente de drama y ficción con un toque de superhéroes, tiene una adaptación basada en el cómic de Garth Ennis y de Darick Robertson. Permítame tantito, es que está sonando un teléfono, ya quedó. Entonces, esta adaptación, como les comento, tiende a tirar en sátira o en ironía en cuestión de un mundo donde a algunos superhéroes se les sube la fama a la cabeza, literal. Es una realidad donde existen seres humanos normales y existen superhéroes, ok, pero los superhéroes no son el típico de solamente salvar a la gente y vivir de, muchas gracias por haberme salvado. No, estas gentes, como todo ser humano, una vez con poder, el poder se te sube a la cabeza y tiendes a utilizarlo de forma negativa o positiva. Y en el caso de esta adaptación es completamente negativa. Bueno, lo que pasa con este tipo de superhéroes es que pasan a ser corruptos, pasan a ser violentos, pasan a utilizar su poder y su fama de no solo superhéroes, sino de símbolos de la paz y del balance social a una forma en la que ellos a su conveniencia lo utilizan. Y una vez que tú te cansas de ese sistema y de que estás constantemente en la opresión y en la idea de que ellos son los buenos cuando tú sabes que sus acciones no son buenas, bueno, es ahí cuando entramos a un equipo especial creado por la CIA, o al menos así lo plantean dentro del cómic y de la serie, que fue preparado exclusivamente para combatirlos. Pero hay unas diferencias con respecto a la adaptación que hizo Amazon con The Boys y lo que es el cómic. Se las voy a mencionar ahorita. Vámonos por partes. Ok. La serie recientemente salió en el mes de agosto. No tiene mucho al aire. A lo mucho que serán unos 5, 6, casi una semana más o menos. Tirándole. La serie, como les comento, son 8 episodios. De lo que tienen en desenvoltura es que no solamente te muestran al equipo de trabajo de los chicos, que es en inglés la palabra boys, sino que también te dan la perspectiva de los superhéroes. Va en conjunto. Uno no existe sin el otro. Ya sea bueno o malo, los personajes de un lado como los personajes de otro lado tienen que trabajar en conjunto para desarrollar esta serie. Y en el caso con The Boys,
probablemente lo que querían enfocar más que nada era el justificante de las acciones. Si bien los personajes de superhéroes son personas que están dotados de habilidades especiales y que uno pensaría nadie puede derrotarlos, también muestran debilidades humanas e inclusive acciones denigrantes como personas, que uno diría una persona que se supone se dedica a salvar a otros sin ningún beneficio, de forma altruista, sin buscar reconocimiento alguno, no actuaría de esta manera. Y esa es la parte ácida con la serie de The Boys, que te muestran que las características de un ser humano, que podrían ser crueldad, cinismo, egoísmo, egolatría, todo eso también entra en las características de un superhéroe. Los poderes no te hacen buena persona, y ser buena persona no te hace ser alguien débil. Y en el caso de The Boys te quieren mostrar que una cosa no tiene que ser sinónimo de la otra, que el que uses una capa o que uses una arma no te hace ser buena persona ni defender a otros por una causa justa, porque después de todo tus acciones las haces por ti mismo para generar una reacción en otros. Y en este caso la serie busca promover ese mensaje, que no todo lo que parece ser bueno realmente lo es. Ahora, en cuestión de los personajes, hay una diferencia de las características físicas con lo que es el cómic a lo que es la serie. Con el cómic probablemente vamos a ver poco a poco la evolución del personaje, como lo plantean con los actores y las actrices en la adaptación de la serie. El cómic, ¿quién lo hizo? Pues lo hizo Garth Ennis y lo dibujó Darick Robertson. Si lo buscan en español, Panini Comics son los que están distribuyendo actualmente, al menos aquí en México, la serie. Los venden individuales y los venden en reedición. Entonces, cualquiera de las dos opciones las pueden encontrar en Panini Comics y se los comparto en mis redes sociales para que me agreguen. Bueno, la parte aquí como un poco a desglosarles y el por qué es un poquito más largo esta serie es lo siguiente. Los protagonistas, que son el grupo de los chicos, son individuos que en teoría se supone que no tienen poderes, que son personas que trabajan para el gobierno en busca o en pro de defender a la humanidad de superhéroes abusivos o superhéroes violentos que utilizan sus poderes en daño a la sociedad. Ahí les va. Nuestro protagonista, que es Billy Butcher, el que pueden ver aquí en pantalla, esa es su forma o su persona en la adaptación del cómic. Pareciera que es un tipo común y corriente con cara muy maciza, bastante atractivo. Bueno, en lo que es la adaptación del cómic nos lo plantean un poquito más visceral, más violento de hecho. Pero lo que hace diferencia es que Karl Urban, que es el actor que interpreta a Billy Butcher, o el carnicero como también lo conocimos en español, es que el cómic, el carnicero tiende a ser más manipulativo emocional y psicológicamente. En la serie, por otro lado, es más explosivo, es más de acciones tomar a que analizar la circunstancia y utilizar a otros como en el cómic. Por ese lado me agradó más la serie que lo que es el cómic, porque siento que el cómic va un poquito más lento en cuestión de los personajes. Punto número 2. La comparativa de las personalidades, que me pasó mucho con Mother's Milk o leche materna, tal cual se llama leche materna, y les voy a explicar por qué se llama leche materna. Es interpretado por Laz Alonso. Es un personaje que tiene ciertas características en el cómic que en la serie no reflejaron. ¿Por qué se llama Mother's Milk? Bueno, Mother's Milk se supone que nació siendo un humano común y corriente, pero su madre, o sea, su mamá de crianza, sufrió alteraciones químicas con su cuerpo debido a un complemento B, que este complemento da superpoderes o te hace desarrollar superpoderes. Y cuando él era niño, él se alimentó pues de la leche materna de su madre, que estaba alterada químicamente, lo que en el cómic, aclaro, le desarrolló poderes. Muy por el contrario de la serie, en la serie no le dieron poderes tal cual. ¿Por qué?
yo creo que quisieron dejar en suspenso el desarrollo de los personajes, o porque probablemente para una futura segunda temporada les van a otorgar la habilidad de utilizar poderes o de desarrollar poderes con ese complemento B. Todavía no me queda claro el por qué hicieron esa modificación, que sí connota la diferencia del contenido del cómic al contenido de la serie. La personalidad de Mother's Milk en el cómic es más pasiva, es más reflectiva, es como un padre de familia justo y respetable que quiere hacer lo correcto, pero al mismo tiempo busca justicia y le esconde las cosas a su esposa. Y en la serie pues solamente le esconde las cosas a su esposa en cuestión de no decirle la verdad. Por todo lo demás, maldice mucho, tiende a ser violento, le tiene corajes reprimidos a Butcher. Y bueno, ¿quién no los tendría con ese tipo tan loco? El que sigue en nuestra lista, que es uno de los personajes que cambiaron radicalmente de su versión al cómic a la versión de la serie, es Huey, un nombre bastante común y sencillo, interpretado por Jack Quaid. Huey, de hecho, es una adaptación de un actor inglés que se llama Simon Pegg. Lo ubican ustedes a este actor en El Renacimiento de los Muertos, que es una parodia de El Amanecer de los Muertos, pero versión humor inglés. Es muy ácido y medio ridículo, pero es muy divertido. Bueno, el personaje de Huey en el cómic es una persona positiva, carismática, que tiende a confiar en las personas hasta que pues terminan asesinándole a su novia accidentalmente, entre comillas. No es que deliberadamente fueran a asesinar a su novia, simplemente pasa. Y ese es un detonante para Huey de buscar no solo venganza personal, sino cambiar las cosas al respecto del dominio de los super en la sociedad donde él vive. Que todo mundo se la pasa alabando y pensando que los super son lo mejor que le pudo pasar a la humanidad, cuando en realidad nadie ve las cosas negativas que ellos mismos provocan o que ellos mismos son. Entonces la intención de Huey es buscar venganza personal al mismo tiempo que se deja manipular constantemente por The Butcher, porque a diferencia de la serie, en el cómic Butcher manipula muchísimo a Huey, lo utiliza casi como de su marioneta, sutilmente le dice deberías hacer esto, deberías hacer aquello, y lo hace creer que esas decisiones son suyas cuando en realidad no lo es. Muy al contrario de la adaptación de la serie, en la adaptación de la serie de live action, hagan de cuenta que Huey al principio no está muy convencido de la idea de buscar venganza, pero constantemente Butcher le está picando la herida y le está diciendo, pero te quieres realmente vengar por lo que le hicieron a tu novia, ¿verdad? No quieres dejar pasar esto, ¿verdad? Porque no va a haber justicia para ella si no lo haces por tu propia mano. Al grado de que él pues dice, ok, te voy a ayudar en esto cada vez que le recuerda eso, el motivo del por qué está impulsado por el dolor y por la venganza, no porque esté haciendo justicia, sino simplemente porque se deja llegar por sus sentimientos. Y yo creo que ese grado que le dieron de diferente entre el cómic y la serie te hace interpretar de una forma la serie como te hace interpretar de otra forma el cómic. Hubo algunos fans, inclusive más fans del cómic que de la serie, que no se sintieron como muy felices, muy agradecidos con esas diferencias que marcaban los personajes. Otro de los personajes que también cambia mucho en cuestión de quién es, por qué es y de dónde sale es The Female, o la femenina en inglés. En la serie sí le otorgan un nombre, en el cómic no, en el cómic simplemente le llaman la femenina. Ella es interpretada por Karen Fukuhara, que pues no tiene tanto repertorio de haber trabajado en televisión, más que alguna que otra serie de baja calidad. En este caso la serie la presentan como Kimiko, y en el cómic no le dan un nombre, simplemente la denominan como la femenina. La femenina, de hecho, tiene otras características más rasgadas en el cómic. Por ejemplo, que ella la plantean como alguien que se supone tiene poderes porque se crió con ellos. Es decir, cuando la femenina era un bebé, ella accidentalmente ingirió compuesto B. Por eso es que en su crecimiento ella desarrolla poderes. Además de eso, trabaja
trabaja de forma independiente de los boys, no todo el tiempo está con ellos, no significa que todo el tiempo tenga que acompañarlos a todas partes. Cuando la requieren, entonces sí la llaman y actúa como arma letal. Cuando no, pues no. Al contrario de la serie, que la plantean como una guerrillera traída de otro país, probablemente de Asia, donde la hicieron consumir o le inyectaron o experimentaron con ella y el complejo B para que desarrollara poderes como tipo ferales. Porque en la serie es muy violenta, es poco reacia la interacción, no habla. Y de hecho creo que esa es la única cosa que hay en común con el personaje del cómic y el personaje de la serie, es que ni en el cómic ni en la serie habla. Se comunica como con gestos y miradas a través de lo que otro de los personajes de la serie también se relacionan con ella. Su versión más del cómic es esta. Parece una asiática común y corriente, no tiene tanta diferencia del personaje que le dieron con esta Karen Fukuhara. Pero lo que sí connota es su relación con otro personaje que está dentro de la saga, que es Frenchie. Frenchie es interpretado por Tomen Capon, que él directamente pues es como la mente maestra o la mente artillera dentro del equipo de The Boys. Y él se enfoca más que nada en la realización de bombas, en la tortura, en la planeación de cuestiones mecánicas de armas. Sí, más bien es eso. En la serie, por otro lado, se conecta más con The Female. Ellos dos interactúan mucho más en el cómic que lo que se muestra en la serie. El único que puede interpretar lo que quiere decir female es French, nadie más. Es como si tuvieran una comunicación telepática un poco extraña, no sé bien cómo es que le agarra ese toque. Yo creo que más que nada porque son personajes que tienen que colaborar en conjunto. Hay algunos cómics que hacen eso, seleccionan a personajes que se ven bien en una relación visual, que tienen desenvoltura en sus diálogos y se mantienen así el resto de la serie. Esas son las diferencias en cuestión de lo que es el cómic a lo que es la serie adaptada por Amazon. Otro de los personajes que también cambiaron radicalmente y que no pertenece directamente a los Boys, pero sí es muy relevante dentro de la serie, es el personaje de... Ay, agárrame tantito que me faltó el aire. Bueno, ella es... no me acuerdo de su nombre. Sé que se llama Wilwen algo. Sam Wilwen. No recuerdo muy bien su nombre. Se supone que ella es como la gerente principal de la compañía Vogue, que la compañía Vogue es la encargada de representar a los superhéroes dentro de este mundo. Los que, digámoslo así, se manejan sus relaciones públicas, se manejan su vida social, los mandan a trabajar a tales países o los mandan a ayudar a tales personas. Bueno, ella es la gerente general de toda esa compañía y la principal responsable de que cada uno de los superhéroes cumpla con su parte para colaborar dentro de la trama de lo establecido como superhéroes. Yo creo que lo que cambiaron en esta cuestión al respecto del personaje es que es masculino. Sí, directamente en el cómic es masculino. De hecho, el personaje en el cómic se llama James Wilwen. Ese sí me acuerdo. ¿Por qué me acuerdo de ese fulano? Porque es un sádico sociópata de lo peor. De hecho, hay una referencia de los X-Men referente a este fulano que dicen que él fue el causante de una de las matanzas de los X-Men porque no los consideraba viables para comercializar. Según su visión, si una persona no puede rendir una contribución a la empresa, no vale la pena. Sea superhéroe, sea una persona común, él simplemente se preocupa por su empresa. Para él no hay nada más importante que la corporación Vogue. Si no, ni se interesa en que respires o en que estés herido o en que algo te pase. No, es tal cual un sociópata en potencia muy marcado. Y me decepcionó un poco que en la serie pues le cambiaran el género y le cambiaran ciertos modismos. No sé, como que no tuvo el mismo impacto. Yo creo que también se debe a la relación de los personajes, en cuestión al menos de otro de los que también te deja muy marcado que es una persona que oculta cosas, que en este caso pues es Homelander o el Patriota, como algunos lo tradujeron. Anthony Starr es el actor encargado de interpretar a Homelander.
En el cómic, a mí personalmente no me gustó este personaje, me causa un conflicto por su desarrollo, porque es como la parte homónima de decir la versión negativa de un Superman que pretende ser Superman, es decir, alguien que cree que actuando de esta forma, siendo de esta forma, nadie se dará cuenta de sus verdaderas acciones y nadie se dará cuenta de que realmente es una persona egoísta, sádica, misógina, fetichista, vaya, tiene características muy negativas como personaje, y el contraste que le quieren dar de ser el tipo que vuelve el día a el tipo que oculta en esa sonrisa sus verdaderas intenciones es lo que a mí me causó como escalofrío. No sé, tiene ciertos rasgos que en el cómic tienden a ser muchísimo más violentos de lo que hizo en realidad con la serie que adaptaron. Creo que lo más marcado de la serie es el hecho de que está obsesionado con la directora de Vogue y nada más. Pero su obsesión pasa a un grado obsesivo stalkeo al mismo tiempo que obsesivo sexual. Quisiera seguirles contando más al respecto de esta serie, pero yo creo que los vamos a tener que dejar por el momento hasta aquí para que se queden picados y me sintonicen el próximo lunes nuevamente de 9 a 10 de la noche y les sigo platicando al respecto un poquito de The Boys y les doy la introducción a otras 2 series, pero ahora adaptadas a libros que ustedes deberían de conocer. Por el momento, pues muchísimas gracias por haber participado aquí en el chat, principalmente a Kigen y a mi amigo Petrochev que estuvieron conmigo acompañándome en el transcurso de la noche. Nos vemos aquí nuevamente el lunes de la semana que entra para que se suscriban, me regalen un follow. También va a estar disponible el audio en mi cuenta de YouTube que se las voy a compartir. Y por si gustan ustedes igual compartírselo a sus amigos, a sus conocidos o simplemente porque alguien más llegue a conocer el canal, se los agradecería muchísimo. Mi nombre es Stephanie Crow, muchas gracias por esta noche, nos vemos la próxima semana. ¡Mátane!